unidos en armonía y con un solo sentir. Señor, que tu palabra en esta noche, Padre Santo, llegue a los corazones, Señor, y edifique a cada vida aquí presente, Padre. También oramos por los que no pudieron llegar, por los que vienen en camino, Señor. En el nombre de Jesús te damos a ti la honra, la gloria y alabanza por este día hermoso que nos traes. Amén y amén. ¿Cuántos están en casa? ¿Contentos en casa? ¿Cuántos están contentos de venir a la casa del Señor? No comieron, ¿verdad? ¿Sí comieron? No. Unos sí y otros no. Pero bueno, ahorita vamos a alimentarnos de la palabra de Dios, que es la doble porción, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar hablando, como dijo el pastor Wilson, acerca del libro de Hechos 7, ¿verdad? Y estamos hablando de lo que es la defensa de Esteban. A continuación, que le estamos dando continuación a lo que hemos venido viendo. Y como ustedes saben, este es un sermón que le costó la vida a alguien. Y ustedes ya saben a quién, ¿verdad? Dice, ¿usted se puede imaginar que por este sermón le mataron? Por este sermón perdió su trabajo probablemente. Por este sermón su familia se aleja de usted. Y por muchas cosas más, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, acontecen muchas cosas. A veces cuando nosotros decimos la verdad, nos va a alejar de las cosas que Dios quiere que nos alejemos. ¿Sí me entendieron? A veces cuando nosotros nos toca decir la verdad, nos va a alejar de las cosas que Dios quiere que nos alejemos, ¿verdad? Pero en este caso a Esteban, el sermón a él le va a costar la vida, ¿verdad? A él le va a costar a la vida, y ahí está la pregunta: ¿qué le ha costado a usted o a usted el predicar la palabra de Dios? ¿Qué le ha costado? ¿Ha perdido su trabajo? ¿Qué le ha costado? ¿Sus amigos lo han abandonado? ¿Su familia se ha alejado de usted? Muchas cosas pueden haber pasado cuando nosotros compartimos la palabra de Dios y damos el evangelio, ¿verdad? ¿Qué le ha costado a usted? Pero en esta noche a Esteban nos va a decir que hay un costo que pagar por predicar la palabra de Dios. Hay un costo que pagar por decir la verdad. A nosotros, cuando evangelizamos, cuando hablamos la verdad, muchas veces las personas se van a apartar de nosotros. Pero como dice, tenemos que pagar, ¿verdad? Por decir la verdad. Hay sermones en la vida que han cambiado historias. Yo creo que a todos y cada uno de ustedes nos llegó el momento que cuando escuchamos un sermón, nos cambió la historia de nuestra vida. Cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, nos cambió la historia. ¿No es así? Y en esta noche vamos a ver el sermón que fue predicado y habla de Esteban. Este predicador va a hablar de un hombre que tanto los israelitas como nosotros conocemos muy bien. Y va a hablar acerca de Abraham. ¿Están listos? Porque la noche es larga. ¿Trajeron sus cobijas? Ahora sí. Van a tener Ruth para rato. Así que, por favor, acomódense. Ellos están pensando que él está blasfemando, que él no sabe nada de la Biblia. Ellos piensan que Abraham no sabe nada, pero Esteban va a usar a Abraham como un ejemplo para decir que lo que él está hablando es verdad. Y aquí comienza esto. Hechos 7:1 dice, y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? No se olviden que lo arrestaron, que él tiene el rostro de un ángel. ¿Es esto así? ¿Realmente lo que está pasando? ¿Hay evidencia?
¿Se dan cuenta de la forma que le está preguntando? Le está preguntando de una manera de que le está dando la oportunidad de que Esteban se defienda, ¿verdad? Que él se defienda, le vuelve, ¿es esto así? ¿La verdad estás blasfemando? Está preguntando. La pregunta es que él trate de defenderse. Usted tiene la oportunidad de defenderse. Ustedes, nosotros y cada uno de nosotros podemos tener argumentos. ¿Cuáles son sus argumentos de cada uno de ustedes para defender lo que nosotros sabemos? Podemos decir que sabemos la historia, la antropología, pero ¿qué piensa usted qué argumento utilizaría usted para defender lo que sabe de la Biblia? El mejor argumento que uno como cristiano debe usar no es cuánto sabe de la Biblia, sino cuánto vive lo que sabe. Eso es bien importante, porque podemos saber toda la Biblia, pero si no lo ponemos en práctica, es como si no supiéramos nada, ¿verdad? Entonces, el mejor argumento para decir que lo que creemos funciona, que lo que creemos transforma nuestra vida, que lo que creemos mejora a nosotros como persona y que lo que creemos nos ha llevado a otro nivel de vida. ¿Cuántos están de acuerdo que nosotros ya tenemos otro nivel de vida desde que conocemos las cosas de Dios? Amén. Dice, en este sermón el hombre va a utilizar a Abraham, va a utilizar a José, a Moisés, a David y a Salomón. Y el tabernáculo y el templo va a ser una ilustración utilizando todos los personajes de la historia para defender su sermón, ¿verdad? Y utilizará la historia y los protagonistas de la historia. En este caso va a usar a Abraham. ¿Creen que es bueno conocer de la palabra de Dios? Amén, ¿verdad que sí? Es bueno conocer la palabra de Dios y vamos a ver en Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por eso es que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este versículo es muy importante. Y si le ponemos atención, por eso dice, cuando uno menos conoce, se nos hace más difícil defender lo que creemos. ¿No es así? Ahora, desechar es una decisión que tomó el pueblo. Decidieron no querer saber más de la Biblia. Lo importante que ustedes y nosotros y cada uno de nosotros estamos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos conocer más de la Biblia, queremos saber más de cómo se formó la iglesia a través del libro de los Hechos. Estamos aquí por una razón. Número 3 dice, te echaré de liderazgo, del lugar que te da primicia, autoridad y porque olvidaste la ley de tu Dios. ¿Se fijan qué tan importante es entender este versículo? Y lo más importante en el siguiente dice, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Comprenden lo que está diciendo? Dice, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué nos está dando a entender? Que las consecuencias las van a pagar nuestros hijos. Y eso no lo queremos, ¿verdad? Él está hablando entonces a la pareja. Es la responsabilidad, la pareja, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros como pareja no estamos bien, ¿quién va a pagar las consecuencias? Nuestros hijos. Cuando nosotros como pareja caminamos con Dios, estamos trayendo bendición a nuestros hijos. ¿De acuerdo? Verso número 2 dice, y varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando ¿en dónde? En Mesopotamia, antes que morase en Harán. ¿Notan aquí de qué manera él está hablando? Es una forma sabia de hablar. Él no empezó a
a maltratarlos ni a ofenderlos, a pesar que él estaba pasando por eso. Él no les dijo malvados, sinvergüenzas, no. Él educadamente les dijo que les mencionó varones hermanos, con respeto. Cuando ellos escuchan hablar de Abraham, ellos callan. Y a quien él está diciendo es que Dios buscó a Abraham. ¿Quién buscó a quién? Dios buscó a Abraham. La primera acusación para Esteban era que había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Esteban enfrenta esta acusación cuando empieza a recitar la historia de Israel. Esteban dice, yo sí sé quién es Dios, lo que hace Dios y cuál es la visión que Dios tiene para Israel. También yo sé quién es Abraham. ¿Qué hizo Dios con Abraham y por qué Dios lo eligió? Porque él tenía un propósito. Entonces, Dios se le apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Dijo Dios, fue a buscar a un hombre para construir, ¿qué? Una nación bien lejos de aquí y lo trajo de allá hasta un lugar que estaba muy lejos, ¿verdad? Dios buscó a Abraham. No te olvides, aquí hay un mensaje muy importante, no te olvides de dónde Dios te sacó. ¿Sí? Dice, no olvides que fuimos pecadores, que anduvimos en la oscuridad y que teníamos adicciones, vicios y más. El Señor sacó y nos trajo hasta este lugar donde estamos ahora. A mí me trajo desde México, Cuernavaca, a este lugar. Al pastor desde Brasil, a Giovanni desde México. ¿Pero por qué? Porque Dios tenía y sigue teniendo un propósito. Entonces, cuando Dios quiere usar a alguien, lo busca y Dios está buscando en el lugar que menos nos imaginamos. ¿Se dan cuenta? A la hermana la trajo desde Venezuela con un propósito. ¿Sí? ¿Y en qué lugar estaba buscando? Desde Mesopotamia, que era un lugar pagano y un lugar idólatra. ¿Sí? Desde ahí Dios busca hombres y no métodos para hacer crecer la iglesia. Hombres y no métodos. Dios quiere ungir hombres y cuando Dios unge a un hombre, este hombre puede transformar la nación, puede transformar la familia, puede transformar las vidas. Y eso es lo más importante. ¿Te gustaría ser este hombre? Esa es la pregunta. ¿Quién puede levantar la mano? ¿Quién le gustaría ser ese hombre y esa mujer que Dios use? ¿Cuál Dios diga, este es el hombre, a este lo voy a ungir, a este hombre le voy a dar autoridad y por medio de este hombre voy a bendecir California, el condado de Orange, voy a bendecir tu hogar, voy a bendecir a la juventud. Versículo de Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiere a la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya y no la halle. Este es uno de los versículos tristes, porque si nos damos cuenta, él dice, y busqué. Quiere decir que no encontró hombre que se pusiera a la brecha. Ninguno estaba dispuesto. Dice, porque él lo buscó. Y dice, y no lo hallé. Para que se pusiera ¿en dónde? En la brecha. Quiere decir, estar de rodillas. ¿Qué nos da a entender esto? Todo el mundo, todas las personas estaban en lo suyo propio. Estaban pensando en su propia persona. ¿Verdad? Estaban todos y cada uno de ellos dispuestos. ¿Por qué? Porque Dios estaba buscando lo suyo y cada uno dice, yo me preocupo por lo mío, yo me preocupo por estar bien.
Todos estaban desenfocados porque Dios no encontraba. Dice que buscó y no encontró. Tenemos que decir, Señor, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Versículo 3 dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Ve a la tierra que yo te mostraré. Las órdenes fueron muy claras, si se dan cuenta. De ninguna manera podíamos decir, me confundí. Si me hubiera llamado a mí, hubiera dicho, no oí bien, me confundí, no lo entendí. Las órdenes fueron muy claras. Haciendo este estudio, ahí en la mesa estaba Catriel y yo, y le dije, ¿te das cuenta? ¿Qué tal si en este momento viene el Señor y te dice, deja todo y vente conmigo? ¿Qué harías, Catriel? Y se quedó pensando y me dijo, es una dura decisión. Le digo, yo sé que sí, pero yo necesito saber qué harías. Me dice, pues me voy con él. Le digo, ¿y por qué te vas a ir con él? Dice, más me impactó su respuesta. Dice, me voy con él porque yo sé que los planes de él son mejor que mis planes. Wow, es una respuesta. Si ella lo puede decir de esa manera de 12 años, o sea, ¿por qué no mirarlo nosotros, verdad? Porque es una respuesta que dice, ella misma se da cuenta de que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Las órdenes fueron muy claras y de ninguna manera podía confundirse o intentar decir, yo no entendí. No, Dios ordenó a Abraham abandonar su tierra y todo lo que tienes. Si quieres tener todo lo que Dios tiene para ti, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejarlo todo? A dejarlo todo. Todo lo que tenemos, ¿para qué? Para tener todo lo que Dios tiene para nosotros. La pregunta es, ¿se puede negociar con Dios? ¿Podemos negociar con Dios? No. Abraham no negoció con Dios. Él fue obediente. Él fue obediente. Lucas 9:57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Dios te está desafiando en esta noche. Dios dice, yo soy tu prioridad en tu vida. Y cuando Él se vuelve la prioridad de nuestras vidas, ¿qué es lo que pasa? Nuestra familia va a estar bien. La única manera de tener todo lo que Dios tiene para tu vida es dejar todo lo que tú crees que es tuyo. La única manera que Dios tiene de tener todo lo que Dios tiene para tu vida, ¿qué tenemos que hacer? Es dejar todo lo que crees que es tuyo. Hechos 7:4 dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y ella allí, muerto su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Esteban está dando un sermón, no lo olviden, recordándoles, y les dijo, ustedes viven aquí, en esta tierra. ¿Por qué razón? Porque hubo un hombre que obedeció a Dios. Y porque decidió tomar en serio las órdenes ¿de quién? De Dios. Tomar las órdenes de Dios no es fácil. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque los planes tuyos quedarían totalmente a un lado. ¿Sí? Tomar las órdenes de Dios no es fácil. ¿Por qué? Porque todos tus planes desaparecerían. Porque vamos a poner a Dios en primer lugar. No significa que cuando tú pones a Dios en primer lugar no vas a tener comodidad o placer. Al contrario, vas a tener mucho más. Pero aquí se trata de saber desprenderse para poder tener lo que Dios tiene para nosotros. El desprendimiento. En ningún lugar de la Biblia dice que Abraham desobedecía a Dios, sino que obedeció su llamamiento y partió con la bendición de Dios. Y fue tras la misión de Dios, no tras la misión del mismo. Sigamos la misión de Dios, no nos justifiquemos.
Hagamos a la manera de Dios. El llamado de Dios le hizo a Abraham. ¿Ustedes creen que el llamado de Dios que le hizo a Abraham fue fácil? No fue nada fácil. ¿Pero qué hizo Abraham? Él obedeció. Hechos 7:5 dice, y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se lo daría en posesión a su descendencia después de él, cuando aún no tenía hijos. En este tiempo yo creo que si a cada uno de nosotros nos dan una promesa no la creeríamos, pero él tuvo fe. Dice, Abraham era un hombre de fe. Cuando él creyó a Dios, confió en lo que Dios le había prometido. No sabía a dónde ir, pero creía que bajo la dirección de Dios, lo mejor está por venir, porque Dios se lo había prometido. Aun cuando no tenía hijo, él tenía fe y tenía seguridad. Creyó que sus descendientes serían numerosos, poderosos, influyentes, y lo cumplió Dios. Claro que sí, lo cumplió. Israel ahorita es una de las 8 naciones más poderosas del mundo. Es una gran nación. Dios hará algo si tú obedeces. Si tú obedeces, Dios va a hacer algo. Mantente a la expectativa, porque mantenernos a la expectativa es mantenernos felices. Hechos 7:6, y le dijo que su descendencia sería extranjera en la tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por ¿cuántos? 400 años. La pregunta es, ¿iría usted? Nosotros podemos decir a un hermano, usted no va a sufrir, usted va a estar bien aquí en la iglesia, pero la realidad no es así. Usted va a empezar un nuevo cambio de vida. Usted va a empezar un ministerio. Le va a costar un poco el cambio. Sus hábitos. Se va a acoplar al sistema. ¿Verdad? Pero en pocas palabras, va a sufrir. Pero de cualquier manera, Dios está llamando así. ¿Sí? Porque va a ser temporal. La pregunta es, ¿tiene sentido el dolor? ¿Ustedes creen que tiene sentido el dolor? El sufrimiento. Muchas veces pensamos que el dolor y el sufrimiento no tiene sentido en nuestras vidas. Pero cuando vemos la historia de los hombres y mujeres de la Biblia, el dolor siempre tiene sentido. Siempre tiene un propósito, siempre tiene algo que enseñarnos y siempre nos deja algo. Aprovecha el dolor. No permitas que el dolor se aproveche de ustedes. A veces el dolor nos hace que perdamos la dirección cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Nos desenfocamos, pensamos, pasamos mucho en lo que estamos pasando. Si me abandonaron, si hablaron mal de mí. Aprovecha el dolor. Dios te está prometiendo una vida, Dios no te promete una vida sin dolor. Habrá momentos que el dolor tocará nuestra puerta. Y muchas veces la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese dolor? ¿Y cómo vas a usar ese dolor para tu ministerio? Porque el propósito, tiene un propósito que pasemos por lo que hemos pasado. Y Dios nos habla de muchas maneras. Aprovecha tu dolor, que tus luchas se conviertan en tu ministerio. Hechos 7:7. Mas yo juzgaré, dijo Dios a la nación, de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Después de que pase la prueba, después de que pase el dolor, tú vas a utilizar tu dolor para servir al Señor.
te hirieron, te lastimaron, te abandonaron. Usa eso como tu ministerio, porque hasta ahorita Dios te ha traído a este lugar. Sufriste, pero todo tiene un plan. El dolor es como una escuela, nos prepara para servirle. Lo que nos duele hoy nos va a llevar al servicio y adoración del mañana. Los que nos duele hoy nos llevará al servicio y adoración del mañana. Tu dolor puede ser el día de mañana la cura para miles de personas. Eso es. Por eso es que Dios tiene un plan. Job 1:20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. Nuestro dolor no es para siempre. La quiebra no es para siempre. El divorcio no es para siempre. La enfermedad no es para siempre. Pero puede ser para siempre si tú te quedas ahí. Dios no quiere eso. ¿Qué vas a hacer con tu dolor realmente? ¿Vas a adorar a Dios? ¿Vas a ayudar a los demás? Hechos 7:8 dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó. Al 8º día a Isaac y a Jacob a los 12 patriarcas. Dios hizo un pacto con Abraham, no Abraham con el Señor. Dijo, yo voy a hacer esto, créeme nada más. Lo que tenemos que hacer es solamente creer nada más. Abraham nunca dudó de lo que Dios es capaz de hacer, ya que prometió lo que iba a hacer. Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Número 1, prepárense para defender lo que predican. Esteban se preparó y usó las historias y los personajes de la historia. Abraham era un hombre que respondió al llamado, no un hombre que escuchó el llamado. Es responder al llamado, no solamente escuchar el llamado. Respondió al llamado. Abraham, un hombre de fe, él seguía creyendo en Dios. En medio de las peores circunstancias estaba lloviendo, pero él seguía caminando. Hay dolor, pero él sigue caminando. Abraham, un hombre que creía a Dios. Utilice su dolor para bendecir a otros. Haga que su dolor se convierta en su ministerio para sanar y restaurar vidas. Amén. Mientras más difícil sean nuestras vidas, más brillantes y talentosos seremos. ¿Qué significa esto? Una vida que no es difícil, no es una vida que nos exige a crecer, a mejorar, a buscar oportunidades y desarrollarte aún más. La vida difícil hace que usted y yo prosperemos, que venzamos y que somos capaces de hacer cosas grandes. Si vemos a la edad de 17 años, José vivió el horror más grande que un adolescente pudiera vivir. 17 años, muy joven. Era odiado por sus hermanos y era sobreprotegido por su padre. A consecuencia, intentaron matarlo. Ya cada quien sabe la historia. Lo echaron a un pozo, lo vendieron como esclavo en Egipto. ¿Te imaginas cómo él tenía su sistema, cómo se sentía? A los 17 años, precisamente sus hermanos lo odiaban y su padre lo sobreprotegía. A consecuencia, intentando matarlo, lo echaron a un pozo, lo vendieron como un esclavo a Egipto. ¿Cómo estaría él? Separado de su familia y sus amigos viviendo de cientos de kilómetros de Egipto.
¿Ustedes creen que ese era el plan de José? No. El plan no era el plan de José. Él estaba en una área de conforto bien cómodo, el consentido de su papá. Él lo tenía todo, ¿verdad? Él no tenía ese plan, él estaba cómodo, ya que su papá lo sobreprotegía de sus hermanos. Pero a veces cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, te va a sacar del conforto en que te encuentras. ¿Sí? Estamos confortables, tenemos todo, estamos tranquilos, pero muchas veces las circunstancias vienen a tocar tu puerta, pero tienen un propósito. Pero a veces cuando Dios quiere hacer algo grande en nuestras vidas, Él nos saca de nuestra área de conforto y de la comodidad. José vivió una agonizante soledad. José enfrentó la soledad. José enfrentó la seducción de la esposa de Potifar. Fue sentenciado a prisión por causa de una acusación. José sufrió la separación de su familia y la herencia por 13 años. La pregunta es, ¿le gustaría a usted estar en los zapatos de José? ¿A quién le gustaría? A mí tampoco. Hasta el punto de la cárcel, yo no quiero. Yo no quiero. La pregunta es, ¿vivir lo que él vivió? Sus hermanos por haberle vendido, su padre por haberle preferido, la mujer que puso su mirada lujuriosa en él, su amo por creerle a la mentira de su esposa, su Dios que es poderoso por haber permitido que sucediera. Yo no quiero que me suceda lo que le sucedió a José, pero yo sí quiero que me suceda lo que le sucedió después de la cárcel. Eso sí me gusta, ¿sí? Que le suceda después. ¿Qué le sucedió? Cuando se convirtió en el primer ministro de Egipto, y muchos de nosotros queremos saltarnos todo lo que él sufrió y nada más queremos llegar al trono. Queremos lo mejor, pero todo lo que él pasó, ¿qué fue? Sufrimiento. Pero muchos de nosotros queremos saltarnos todos esos pasos que Dios usa para hacernos mejores personas. Así comienza a hablar de José, este predicador llamado Esteban. Hechos 7, 9 y 10 dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios, ¿qué dice? Estaba con él. Teníamos, dice él, se expresa, teníamos unos patriarcas envidiosos, unos patriarcas que no eran unos tipos buenos, eran agentes íntegros, amorosos, nada de eso, envidiosos. Él saca a reducir la actitud, los patriarcas movidos por envidia. Él empieza a describir la actitud de estos hombres. José fue el hijo favorito de Jacob y su esposa. Debido al favoritismo de su padre, provocó un ambiente antagónico entre sus demás hermanos y José, la envidia de sus patriarcas. Génesis 37:3 describe que Jacob tuvo a José en su vejez y debido a eso amaba más a José, provocando envidia entre la familia. La envidia, amigos, no es buena. Voy a entrar en ese detalle. La envidia no es buena. Es muy peligrosa porque muchas veces decimos, oh, me tiene envidia. Pero si lo vemos a la profundidad, es bien delicado tener envidia y ser envidioso. Dice, la envidia se define como pesar, sufrimiento, la amargura que siente una persona cuando a su prójimo le va bien en cualquier área de su vida. Porque la envidia llevó a que los propios hermanos lo vendieran como esclavo. Los propios hermanos le quisieron asesinar. ¿Está usted sintiendo
esto? ¿Usted siente amargura? ¿Siente que alguien le está mejorando a usted? La envidia es una plataforma que nos expone a la injusticia, a la incredulidad y a la humillación. La envidia te puede llevar muy lejos. Y Proverbios 27:4 dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia derriba. La envidia es un sentimiento muy peligroso y muy dañino. Es destructivo. Él puede destruir a un líder, a una familia. La envidia va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Tengamos cuidado. Si estás viviendo un momento donde la gente habla mal de ti, habla mal de usted, ¿qué le debe preocupar? Es que si Dios está con usted y está a su lado, eso es lo que le debe preocupar. Si Dios está bendiciendo su vida, en eso preocúpese. Dice Hechos 7:10. Y le libró, ¿de dónde? De todas sus tribulaciones. Y le dio gracia, sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual puso gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Pero en la Biblia dice, pero Dios estaba con él. Lo que estamos viendo aquí es que Dios no se quedó en Canaán. Dios estaba con José en Egipto. Dios estaba con él en el pozo. Dios estaba con él cuando él estaba siendo tentado. Y Dios estaba con él cuando estaba, ¿dónde? En la cárcel. Una de las cosas increíbles es que a veces nosotros nos olvidamos que Dios siempre está con nosotros. ¿Sí? Dios está con nosotros de tal manera que un hombre dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. La pregunta es, ¿Dios está en tu trabajo? ¿Dios está en tu familia? ¿Dios está en todo lo que tú estás haciendo? La presencia de Dios no está restringida. Muchos pensamos que la presencia de Dios solamente está en un lugar como estos, que es la iglesia, pero no es así. O pensamos que el Señor solamente está en la casa del pastor, por eso voy a ir a la casa del pastor. O solamente está con los que cantan y adoran al Señor. No. Dios es omnipresente y omnipotente. Él está en todo lugar. ¿Ok? ¿Cómo es que Dios trabajó en la vida de José? Uno, le liberó de las manos de sus hermanos porque ellos le querían matar. Dios lo sacó del pozo porque si no lo hubiera sacado, le hubiera muerto ahí en el pozo. Él le dio un buen trabajo en Egipto. Él le dio la fortaleza ante la tentación. ¿Qué quiere decir? Que le dio el escape en ese momento de la tentación. Le puso en gracia con el jefe de la cárcel, le cayó bien. Le dio talento y sabiduría extraordinaria de interpretar los sueños. Dios estaba con él. Le puso como gobernador de Egipto. Claro que Dios estaba con él. Más allá del poder humano está la presencia de Dios en nuestras vidas. Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejaré ni te desampararé, no temas ni te intimides. ¿Qué significa esto? Esto es una promesa. Todos los días dile, Señor, yo quiero que tú vayas conmigo. Guía mi camino, quiero seguir avanzando. Hechos 7:11 dice, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y vuestros padres no hallaban alimento. ¿Qué nos quiere decir? Que hubo una hambruna, hubo un problema,
y afectó a todas las naciones tal como José lo había dicho. Los problemas llegaron a Egipto y a Canaán. ¿Qué significa eso? Había necesidad. ¿Qué aprendemos aquí? Que va a haber momentos difíciles en nuestras vidas y que hay que estar preparados. Estar preparados. Dicen los estudiosos de las finanzas que en una crisis el efectivo es rey. Y en Egipto el grano era lo más preciado y lo más valorado. Así que solo las personas que tienen efectivo en tiempos de crisis pueden hacer negocios y ser prosperados y ganar. ¿Estás pasando por momentos difíciles en tu vida? Debes saber que siempre llegarán, desde los más simples hasta los más grandes, ¿verdad? O los más complicados. Todos vivimos expuestos, pero tenemos que estar listos para enfrentar las crisis. ¿Ustedes creen que José estaba listo para enfrentar la crisis? José estaba listo para enfrentar 7 años de lo que era la crisis alimentaria. Génesis 41:34 dice: haga esto, Faraón, dijo José, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, 35, y junten toda provisión de estos buenos años que vienen y recojan trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de sus ciudades y guárdenlo. Génesis 41:36 dice: y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá de tener la tierra en Egipto, y el país no perecerá hambre. Dice, ese es tiempo de ahorrar. Génesis 41:39 dice: y dijo el faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Génesis 41:40 dice: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. 41:41 Génesis. Esto es increíble. Dijo, además, Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Quién no quisiera tener esa experiencia? Que de repente te digan: yo quiero que tú estés encargado de toda la nación, ¿verdad? José estaba durante su tiempo de tribulación en la cárcel, enfrentando la tentación, se estaba preparando para eso. Él sí fue fiel en lo poco y Dios le está poniendo sobre mucho. José en la cárcel, él administraba la comida de los presos y lo hizo también que Dios le dijo: yo creo que tú puedes administrar toda una nación. Así Dios prepara para nosotros. Escuche bien, si un mal momento te hace sentir triste, confundido y enojado, vive tus emociones, pero no permitas que te controlen. Las emociones, vívelas. Vive tus emociones, llora, haz lo que quieras, pero no hay que permitir que tomen control. José era un hombre que aprendió a manejar sus emociones. Está bajo el gran hombre poderoso de Egipto, pero él dijo, busque a alguien que lo haga. No se autopromocionó él solo. No permitamos que tus sentimientos te traicionen. No se subió el poder a la cabeza. Él dijo, tiene que hacer esto. Significa que hay humildad. Con esto terminamos. Yo quisiera seguir, pero el tiempo se agota y vi que no trajeron cobijas, así que
Estaremos. ¿Tenemos más tiempo, pastor? ¿Hay más tiempo o está bien? El otro miércoles. Dios les bendiga. Esta palabra es de gran bendición y creo que para cada uno de nosotros, que Dios toque nuestros corazones, ¿verdad? Porque Dios es bueno, la enseñanza es buena y queremos cada día ser mejores. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído, Señor. Enséñanos, Señor, a perdonar. Enséñanos a perdonar, Señor. Danos, Señor, de lo que tú tienes, Padre Santo. Queremos ser mejores. Queremos ser hombres y mujeres íntegros, Padre Santo, para que podamos ser ejemplo, Padre Santo. Enséñanos a perdonar y a pedir perdón, Señor. Tú eres grande y maravilloso, Señor, y sabemos que tú harás la obra perfecta en nuestras vidas, Padre. Te pido por esta iglesia que siga creciendo, Señor, en gracia y en sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.